El huracán Andrés Manuel López Obrador, nuevo presidente de México. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia. Lunes 2 de julio, porque el día también es noticia. Así es. Oiga, Fernando, está como apuradito usted después de todo el trajín de ayer, ¿no? Hombre, eso de trabajar domingo no es bueno, hombre. Antes Bueno, te mire, lapidaban si trabajabas en Chabat. un día importante en la historia de los Estados Unidos. Esta firma de Lyndon Johnson para poner fin a una de las formas más criminales, diría yo. La sociedad norteamericana debía sentirse asqueada de esta discriminación en donde los negros tenían un sitio donde ir en un bus a orinar, A etcétera, beber agua en la... y los blancos otra. Bueno, eso no hace mucho. No, es decir, tanto así que por eso es que el Pentágono es el edificio público con más baños del mundo, porque tenía todos los baños replicados para blancos y para negros. Y por eso en Panamá había Silver Roll y Golden Roll. Bien, bueno, vamos a los titulares Lo más medular. importantes, lo que está pasando en el mundo en este momento. Sin duda alguna, la noticia por la magnitud del triunfo es las elecciones mexicanas. Nosotros le habíamos dicho el viernes que nuestro pronóstico era la victoria de López Obrador, de Andrés López Obrador, Andrés Manuel. y decíamos que la última encuesta que teníamos lo ponía en 51%. En realidad, los números que se están proyectando hasta hoy los llevan a 53.8, 54% del voto presidencial, arrasando en gobernaciones, en el Senado Alcaldía, y en Senado. la Cámara Baja y en la Cámara Alta. Fíjese lo impactante de esto. Ahora, habrá siempre los que digan, no, eso se sabía que iba a ganar. Bueno, es una elección, uno nunca sabe quién va a ganar, se sabe cuándo termina. Bien, nosotros lo habíamos dicho, nuestro pronóstico, en base a los estudios que teníamos, se recuerda que yo le había dicho que tenía 95% de probabilidad de acuerdo a un tipo de análisis que hace el País de España, y le damos la fuente para que usted la busque. Este triunfo se logra por López Obrador, por varias cosas que ocurren en su campaña. Y es bueno que lo escuchen los que aspiran a presidente. El discurso de López Obrador tenía la característica de ser un discurso pragmático, un discurso conciliador, muy parecido al discurso de Ignacio Lula da Silva cuando ganó la primera vez la presidencia, porque Lula da Silva fue varias veces candidato, igual que López Obrador. Sí. Esta es la tercera vez que López Obrador gana la presidencia, va a las elecciones y gana. Y la segunda vez que lo gana. Y la segunda la ganó, pero se la robaron. Pero ahora fue tan contundente que no hubo oportunidad para ganarse. La mera que su discurso, su pragmatismo, pero sobre todo el compromiso base de su propuesta. A todos los mexicanos le conviene que luchemos por apoyar a los más pobres. Mire ese discurso. Y sobre esa teoría, fue el único candidato que visitó, por ejemplo, las ruinas. Llevó a México. México había perdido su identidad con este TLC. Todo el mundo habla de México. México se entregó a los Estados Unidos e hizo su vida dependiente de los Estados Unidos con el Tratado de Libre Comercio. Destruyó la base social del campo. Bueno, López Obrador le abrió la esperanza. La política no es sobre odios. La política es sobre esperanzas y perspectiva. Bueno, López Obrador construyó esa perspectiva. La candidata Claudia Sheinbaum, nueva alcaldesa de la Ciudad de México. Y muy pegada a López Obrador. Morena. Muy pegada, o sea, puede ser el partido, pero ella es muy pro López Obrador. Pero además de eso, él tuvo la capacidad de que en los partidos PRI, PAN y PRD, que eran las estructuras más grandes, las disidencias de esos partidos se fueron con él. Y él tuvo la oportunidad entonces de ser inclusivo, no excluyente. Y tuvo la oportunidad de plantear un discurso claro frente a Trump, que es el adversario más visible. Y Trump ayudó a esa campaña atacando a México. Entonces, ninguno de los otros que son parte de ese entronque de la oligarquía mexicana ligada a intereses foráneos, olvidó que México tiene un profundo nacionalismo y un profundo sentido
de la patria interna. Pero además de eso, el discurso de López Obrador cautivó a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, Sí. que tiene una gran influencia en el México. Digo que la última burrada fue lo de los perreras para los niños. Sí. Ya eso fue el símbolo inequívoco de que necesitaba un cambio la relación entre Esa Estados Unidos y estrategia México. combinada de López Obrador, pragmatismo, inclusión, conciliador su discurso. En los debates, usted lo veía, él no era el acusador, El blanco de los ataques. él no era descalificador. Él entendió que México necesitaba un liderazgo para crear una nueva unidad. Ahora surge un gobierno con un mandato, porque es contundente la victoria. Entonces, este es un hecho importante para darle seguimiento, porque le voy a usar ese ejemplo para ver cómo está Panamá. Porque aquí en Panamá, ese fraccionamiento, esta es la primera vez que sale una persona que no está dentro de las estructuras tradicionales. El PRI ha sufrido un golpe demoledor. El PAN y el PRD, que prácticamente va en camino a desaparecer. Los partidos como cosas vivientes, nacen, crecen, se desarrollan, tienen una cima de crecimiento y después mueren, desaparecen. Miren los partidos comunistas, aquellas estructuras invencibles, ya casi no existen. O la democracia cristiana. En la democracia cristiana, para disparate ¿no? mundial, ¿no? Bien. Esa es una de las noticias que vamos a analizar a lo largo de estos próximos días, pero ahí está. Tal cual le habíamos dicho nosotros, cuando usted quiera enterarse de algo aquí, venga por aquí. Nosotros le vamos a dar las informaciones para que usted tenga un criterio. No es que lo esperamos anoche, no. Le estábamos diciendo. Y otra cosa es que las sociedades ya no caen en el absurdo ese de la teoría del miedo. Sí, no, eso ya no. Y Porque fíjese, mira que el tipo le han dicho de todo. Y la campaña en las redes sociales que montaron contra López Obrador, demoledora, no tuvo ningún efecto. Porque el discurso y la persona es creer en la persona más que en el partido. Por ahí nuestra compañera Lupe tiene mucho que contar. tiene mucho que contarles a ustedes de la importancia de la persona cuando los partidos están en crisis. Y esto no es que el partido A y B, y yo sí, tú no. No. Y la derrota del poder económico. Y le dejo eso allí porque quiero cuando venir a Panamá hablarle de algo que ha ignorado los medios de comunicación. El discurso de la presidenta de la Asamblea Nacional, que no lo han querido tocar, porque ella habló de cómo el poder económico intenta asaltar la Asamblea Nacional. Bueno, ahora le hablo sobre esto. Pero en el marco de esta situación, fíjese lo que está ocurriendo con esto en México. Hay dos temas que han desplazado de la agenda los demás, a la agenda mundial. Uno es el tema migratorio y el otro es el tema comercial. El tema migratorio, que afecta a Europa bárbaramente, que afecta a los Estados Unidos, que afecta a Panamá, que afecta a Colombia por la migración venezolana hacia Colombia, que anteriormente era de Colombia hacia Venezuela, ahora es de Venezuela hacia Colombia. Por primera vez Colombia se convierte en un receptor de inmigrantes. Sí, por primera vez. Siempre ha sido un exportador. Para nosotros, Colombia es un exportador de inmigrantes a nosotros. Pero para Venezuela, que antes era un receptor de colombianos, ahora Venezuela es un receptor, pero Colombia es un receptor de venezolanos. Pero en Europa, toda la destrucción de una parte de los países del norte de África, más los problemas en Siria, Afganistán, Líbano, Yemen, todo eso ha producido una invasión, una migración fuerte que ya sobrepasa la capacidad de Europa. Entonces la migración se ha convertido en un tema tan importante. Por ejemplo, después de las posiciones que ha adoptado el presidente de los Estados Unidos, Fernando, la migración se ha convertido en lo que eran los derechos de las minorías afroantillanas para la movilización de los sectores más avanzados y más progresistas de los Estados Unidos. Usted ve ahora movilizaciones por la migración, intelectuales movilizándose, senadores participando, niños tomándose el Capitolio, gente corriendo a miembros del gobierno, a los restaurantes donde usted va. El presidente de los Estados Unidos atrapado ayer puso un tuit que él nunca le había solicitado al Partido Republicano que votara a favor de la migración, cuando hace unos 7 días había puesto un tuit que decía: todos los republicanos a votar por la ley.
y perdió. Bueno, está igual que este cínico diciendo que él nunca ha comprado ningún diputado. Sí, o sea, este ir y venir ha puesto la migración en el tapete, desplazando el tema del cambio climático, que no se ha ido, pero está ahí. Y el otro tema es el tema comercial. A partir de hoy, entra en vigencia los aranceles que Canadá le pone a los Estados Unidos como represalia a las decisiones de los Estados Unidos de ponerle aranceles al aluminio y al acero de Canadá. Por 12.500 millones de dólares, Canadá toma una decisión de entrar a la guerra con los Estados Unidos a partir de hoy ya. Y el presidente Trump, en un alarde de guerra, dice que Europa es tan mala para Estados Unidos como es la China popular. Eso es lo que está, mire por dónde va la guerra. Y hace una reunión con el presidente Putin, al que le ha puesto unas sanciones increíbles. Sanciones que no se pueden cumplir. En el momento en que el presidente Putin surge como uno de los líderes más poderosos del mundo y que está a favor del comercio, igual que Xi Jinping, el presidente de la República Popular China. En el marco de esto, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces en el mercado de accionarios? Se está desplomando. Y el petróleo subió enormemente y que obliga al presidente de los Estados Unidos a llamar a Arabia Saudita para decirle, mete 2 millones de barriles para bajar el precio mañana. Mire cómo el juego de estas cosas se deciden en capitales que no tienen nada que ver con nosotros. Y quizás uno de los grandes retos que López Obrador va a tener, porque López Obrador toma posición, ¿usted sabe cuándo? En diciembre. En diciembre. Periodo larguísimo. Y el principal reto que va a tener es cómo va a manejar el problema energético, porque México entregó sus reservas de petróleo al comercio mundial. Entonces, ¿cómo él va a recuperar eso? Va a ser una de las cosas que vamos a mirar. De manera que el mundo comercial nos está presentando a nosotros una nueva situación. Y viene ahora la nueva guerra electoral de importancia geopolítica, es las elecciones de Brasil, que son en octubre. Octubre es ahora mismo. En Brasil, ahora la policía dice que Temer, que tiene pruebas de que Temer eran corruptos. Desde hace tiempo se sabe eso. Es más, Temer tumbó a Rousseff, porque él era el corrupto, no Rousseff. No hay ninguna prueba para haber dado el golpe que le dieron a Rousseff. Rousseff no tiene ninguna acusación de corrupción. Fíjese lo que le estoy diciendo. Sin embargo, el partido socialdemócrata, que no tiene nada de socialdemócrata, es la derecha brasileña que está al mando, puso a Temer, es el que realmente hacía las transacciones. Ellos son los expertos en el manejo de esto. Bueno, ese partido hoy se enfrenta a Lula preso. Y como no lo pueden sacar de la carrera, puede darse la situación de que Lula corra estando en la cárcel. Ojo. Pero esa será la elección más importante después de la de México en términos de los niveles poblacionales y de la magnitud de la economía que estamos hablando. Entonces nuevamente nos enfrentamos a una Europa preocupada por la confrontación con los Estados Unidos, a una Europa que se ve ultrajada por el presidente de los Estados Unidos con sus acusaciones. Las grandes fuerzas políticas de los Estados Unidos no están de acuerdo con esta calificación del presidente de los Estados Unidos. Y ahora le surge en la frontera sur de los Estados Unidos un López Obrador. Ya no solamente van a tener el problema de Venezuela, ahora viene México con una victoria tan aplastante que pone muchos compromisos sobre las espaldas de López Obrador en medio de una guerra comercial. Bueno, ahí estamos inmersos nosotros, en esta situación. A la vuelta, ¿qué lecciones deja México a nosotros frente a lo que está ocurriendo en Panamá después de ayer, de la aplastante victoria de Yanivel Ábrego? Y la verdad es que a veces el periódico La Prensa dice, bueno, que no la conocen porque le dicen Yamilet. Bueno, es que se enredan. Sí. A mí se me enreda también, pero yo sé que ella se llama Yanivel Ábrego. Hicieron todo lo posible para impedir su victoria. Bueno, ayer se impuso con una mayoría calificada. A la vuelta, ¿qué significa todo esto? ¿Dónde estamos parados políticamente y hacia dónde vamos? ¿Cómo va?